¿Me escuchan bien todos? Sí. Muy bien. Libro de Levítico. Vamos a repasar un poquito y seguimos avanzando. El título original quería decir Asunto de los Levitas. Este libro expone las responsabilidades de los levitas e instruye a los sacerdotes cómo debían de guiar al pueblo en adoración y les informa cómo vivir una vida santa. Los escritores del Nuevo Testamento citan Levítico por lo menos 15 veces. El autor, Moisés, en el capítulo 1, verso 1, dice, llamó Jehová a Moisés, verso 1. El Señor lo llamó y habló con él desde el tabernáculo de reunión, diciendo, habla. Y no solo que habló Moisés, sino que también lo plasmó en un libro para que quedara impreso. Estos son los mandamientos, dice la palabra, que ordenó Jehová a Moisés para los hijos de Israel en el monte de Sinaí. Así dice en Levítico capítulo 27, verso 34. Bueno, estos dos pasajes establecen claramente la autoría de Moisés. Jesús también lo menciona en Mateo 8, verso 4. Menciona que Moisés había mandado a un leproso, le dice Jesús, lo que debía de hacer el leproso. En Levíticos 14, 2 al 10, citó ese pasaje y mencionó a Moisés, que lo había mandado, que había dicho lo que tenía que hacer el leproso. ¿Qué valor tiene para nosotros hoy el libro de Levítico? Bueno, es una revelación del carácter divino de Dios. Tiene también una gran riqueza de enseñanza simbólica, como tiene Génesis, Éxodo, que ya lo vimos, y tipológicas, que nos conectan con el nuevo pacto, ¿verdad? No nos olvidemos que nosotros vivimos en la gracia, estamos en el nuevo pacto. Y nos conectan también con Cristo como su autor y consumador del nuevo pacto, en el cual estamos nosotros, la iglesia. El libro de Levítico cubre un tiempo no mayor a 2 meses. En el capítulo 40, verso 34 de Éxodo, se nota el progreso natural y dice allí, y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y en Levítico acá, capítulo 1, verso 1, que lo leíamos ahora, dice que llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo. Termina Éxodo, Dios hablando desde el monte, ¿verdad? Y ahora en Levítico Dios hablando desde el tabernáculo. Los 27 capítulos de Levítico contienen muy poca información histórica, más allá de Moisés y Aarón, que ya lo hemos visto en Éxodo, y los los hijos ejerciendo algunos deberes sacerdotales, como los vemos en los capítulos 8 al 10. También ahí lo que encontramos también es la muerte de los hijos de Aarón, ¿verdad? Cuando ofrecieron fuego extraño delante de la presencia del Señor. Hebreos en el Nuevo Testamento es la contraparte del libro de Levítico. Los sacrificios que hay acá en Levítico los vemos consumados ahí, en Hebreo. En ese sacrificio excelente que es el de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En Levítico 17, verso 11, un texto que muchas veces lo citamos también, encontramos que la vida de la carne en la sangre está. Y acá este texto contiene una verdad científica que se le escapó al mundo de la medicina por siglos, ya que
En realidad, la vida es eso, es la sangre. Es la sangre. Si a una persona le sacan la sangre, le sacan la vida. Por eso cuando hablamos de Jesús que dio su vida, estamos hablando de que dio su sangre en la cruz. Amén. Derramó su sangre, derramó su vida. Levítico puede ser dividido en dos partes. La parte 1, del capítulo 1 al 17, no es moral acá, es hacia Dios y trata de la adoración, Y la parte 2, capítulo 18 al 27, es decir, al final del libro, es moral y es hacia los hombres. Y trata con el andar práctico, ¿verdad? Con el andar práctico. No solamente está hablando de cómo presentarse delante de Dios el ser humano, sino también en la vida práctica, cómo relacionarse con otros, ¿no? Y qué lindo, ¿no? Porque eso es lo que también hoy a nosotros, la iglesia, ¿verdad? El Señor nos enseña cómo adorar a Dios en espíritu y en verdad, pero también cómo tratar a nuestros semejantes, ¿verdad? A aquellos que nos rodean. Dice hay una frase, dice, habló Jehová a Moisés, o formas similares aparecen por lo menos 57 veces en Levítico. Había una conversación con Dios y Dios con Moisés, muy fluida, muy fluida. Qué tremendo, ¿no? La palabra clave que encontramos es santo o santísimo en Levítico, y aparece 94 veces en 77 versículos. La frase clave que aparece de forma similar 5 veces es: seréis santos porque yo soy santo. Levítico 11:44. Si quiere anótelo, léalo. Qué bueno, ¿no? Que Dios es santo, y como dice la palabra, Dios 3 veces santo. Y nos llama también a nosotros hoy a vivir en santidad. Históricamente, Levítico registra la institución o introducción de un complejo sistema sacrificial y un riguroso sacerdocio, como ya lo hemos visto. Era muy difícil los sacrificios que se debían de ofrecer. Había que cumplir todo lo que Dios les había explicado, les había enseñado. No se podían apartar de nada, ya que si el sacrificio no se presentaba de la manera como Dios lo había ordenado, el sacerdote, ¿verdad?, podía morir. Doctrinalmente enseña la obra de Jesucristo como sacrificio y sumo sacerdote, apunta, como ya lo hemos visto, ya me han escuchado muchas veces decir, estos pasajes apuntan a Cristo, o ilustran a Cristo, o muestran a Cristo. Bueno, todos estos sacrificios, y algunos el otro día los mencionábamos, apuntan a Cristo, el sacrificio perfecto. Amén. El propósito del libro es mostrar a Israel cómo vivir como una nación santa en comunión con Dios. Solamente entonces podrían ser vasijas en las manos de Dios para proclamar su redención a las naciones. No nos olvidemos que Dios acá está tratando con su pueblo según la carne, el pueblo de Israel. Si bien para nosotros la iglesia, el Israel espiritual, que somos nosotros la iglesia, hay mucha enseñanza también. Amén. Y bueno, Dios les señala la santidad, le enseña la santidad a través del sistema sacrificial, que dice, sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Los preceptos les enseña de la ley, que demandaban una vida y conducta santa. Los castigos relacionados con violaciones a esta santidad. Bueno, la insistencia de separar
de separarse de otras naciones, que iba a contribuir a la conservación de la santidad. La ley fue dada en el monte desde la distancia. Esta ley que estamos viendo acá, Dios la dio desde el monte Sinaí. Levítico fue dado por Dios desde el tabernáculo. ¿Vio? En Éxodo Dios habla desde el monte, desde la montaña. Dios lo llamó a Moisés y le dio la ley. Ahora Dios habla desde el tabernáculo. ¿Se acuerda que estuvimos hace poco hablando sobre el tabernáculo? Sobre los 3 compartimientos que tenía el tabernáculo: el atrio, el lugar santo, el lugar santísimo. Ahora Dios habla desde ahí, desde esa carpa. Dice, por lo tanto, el énfasis no es la redención, sino cómo tener comunión con Dios de forma regular. Acá lo que Dios está tratando de decirle al pueblo es que Él quiere tener comunión con ellos, pero tienen que vivir una vida que le agrade a Dios. Si Éxodo que acabamos de verlo hace poco, es redención, ¿se acuerdan por qué la redención? Porque Dios los sacó, los rescató de Egipto, a través también decíamos, de derramamiento de sangre y de poder. Las 2 cosas las vemos ahí. La sangre derramada a través de la Pascua, ¿se acuerda? Y de poder, el poder de Dios manifestado cuando ellos cruzaron el Mar Rojo en seco. Así que la redención se trata de eso, de el sacrificio del Señor a favor nuestro, hoy, hablando de nosotros, y de su poder, obrando en nuestras vidas. Amén. Levítico, así que repito, si eso es redención y salvación, Levítico es santificación y comunión. Y esas 2 cosas Dios quiere también con nosotros. Nos ha redimido, nos ha dado salvación, ¿verdad? Para que seamos santos y tengamos comunión con Él. Santos quiere decir apartados para Él. No que vivamos en un convento, ¿no? Nos encerremos en un convento, no. Vamos a seguir viviendo la vida que normalmente vivimos, pero una vida que le agrada a Dios, una vida santa. Es decir, que si antes éramos mentirosos, ahora ya no mentimos más. Si antes levantábamos falsos testimonios, ahora ya no levantamos más falsos testimonios. Tenemos otra manera de ser, más agradable, mejor, como a Dios le agrada. Y así muchas otras cosas que éramos antes y ahora no lo deberíamos de ser. Y es más, si hay algo todavía que no se ha completado en nuestra vida, debemos de ir, ¿verdad?, cambiando. Porque dice la palabra de Dios que el que comenzó en nosotros, que la buena obra la va a llevar a feliz término, pero siempre de acuerdo con nosotros. Amén. Porque a veces como que hay gente que se descansa y dice, bueno, Él me salvó, que Él haga todo. No, Él nos salvó y nosotros, de acuerdo a la luz que Él nos va dando, vamos limpiándonos, vamos tratando de agradar a Dios, ¿verdad? Siempre teniendo presente esto, que no somos robots, que somos personas que piensan, personas inteligentes, que saben discernir entre el bien y el mal. Amén. ¿Cuál es la... ¿Soy yo? ¿No? ¿Cuál es la perspectiva del Pentateuco? El Pentateuco son los primeros 5 libros de la Biblia que estamos viendo ahora, ¿vio? Los libros de la ley, se les llama el libro de la ley también. Génesis, Dios muestra su soberanía en la creación. ¿Qué quiere decir soberanía? Gobierno. Él hizo lo que quería hacer. Amén. A Dios nadie le dice lo que tiene que hacer. Él hace lo que quiere hacer. Él muestra su soberanía en la creación, en el juicio de la raza caída, ¿verdad? Cuando el diluvio, por ejemplo, ¿se acuerda?
la maldad se multiplicó y vino el diluvio. Y en la selección de un hombre, hablando de Abraham, Dios se le antojó llamar a Abraham de Ur de los Caldeos, y no porque fuera mejor que los demás, sino porque él así lo quiso, en su antojo, en su soberanía, porque él es Dios. Amén. Y bueno, y llamó a este varón, Abraham, ¿verdad?, para edificar la familia mesiánica. En Éxodo, que ya lo vimos también, habla sobre redención. Dios muestra su poder liberando a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Y acá en Levítico encontramos lo que es la santidad. Dios muestra sus requisitos para tener santidad en la adoración y para andar a través del sistema sacrificial con un sacerdocio. No se olvide que ellos tenían los sacerdotes y el sumo sacerdote que ofrecían sacrificio. Los sacerdotes todos los días estaban ofreciendo sacrificio y el sumo sacerdote una vez al año entraba también con sangre de machos cabríos o de becerros para presentarlos delante de la presencia del Señor. Doctrinalmente, o cuando hablo doctrinalmente estoy hablando de la enseñanza que podemos extraer de ahí, enseña la obra de Jesucristo como sacrificio perfecto y como sumo sacerdote perfecto. Porque los sacrificios del Antiguo Testamento eran solo para cubrir hasta que apareciera el verdadero sacrificio que es Cristo. Amén. Él sí fue un verdadero sacrificio, un excelente sacrificio. Cuando Él ofreció su vida, ya no fue necesario ofrecer más sacrificio de animales, ¿verdad? Hasta que Él vino y dio su vida a la cruz, vez tras vez se estaban ofreciendo sacrificios de animales por causa del pecado, porque el pecado lo que hace es apartar al hombre de Dios, hace un muro de separación entre Dios y el hombre, ¿verdad? Y solo para apaciguar la ira de Dios, quien ama al pecador pero aborrece el pecado, eran ofrecidos sacrificios de animales. Pero estando presente Cristo, ya no fue necesario ofrecer más sacrificios de animales, porque su sacrificio fue suficiente. Y dice la palabra de Dios que fue una vez y para siempre, ¿verdad? Y también como sumo sacerdote, tenemos un excelente sumo sacerdote, dice la palabra de Dios, que puede compadecerse de nosotros. Dice, ¿quién intercede por nosotros delante del Padre? ¿Verdad? En la antigüedad, ¿se acuerdan que mirábamos los otros días que los sacerdotes tenían que ofrecer también un becerro por ellos? Y por él y por la familia de él, antes de ofrecer sacrificio por el pueblo, ¿verdad? El sacerdote era un representante ¿de quién? Del pueblo, pero ellos eran como el pueblo, eran personas de carne y hueso, personas que también cometían pecados, y necesitaban también ellos que su pecado fuera ¿qué? Cubierto, fuera perdonado. Pero ahora cuando aparece Cristo, ¿verdad? Él no ofreció su sacrificio por él, como en el Antiguo Testamento el sacerdote ofrecía también un sacrificio por él. El sacrificio de Jesús, el sacrificio vicario de Jesús, fue por ti y fue por mí, fue por cada uno de nosotros. Él, dice la palabra de Dios, que en él no se halló pecado. Así que él no necesitaba ofrecer un sacrificio por él, sino que los que necesitábamos que él ofreciera un sacrificio por nosotros éramos nosotros. Amén. La raza humana. Qué tremendo, ¿no? Dele gracias a Dios. Dele gracias, porque en realidad no merecíamos
No merecíamos que Él diera su vida en rescate por nuestras vidas. Pero Él en su amor y en su misericordia quiso dar su vida en rescate por su vida y por mi vida. Y no solo que dio su vida en la cruz, sino que fue sepultado por ti y por mí y resucitó de entre los muertos por usted y por mí. Amén. Gloria a Dios. Versículo 1 entonces dice, llamó. Llamó significa convocar, llamar, convocar. Jehová llamó a Moisés desde el lugar santísimo, su nuevo lugar para habitar, el lugar santísimo, el lugar de más adentro del tabernáculo. Hoy Dios también nos llama a nosotros a venir a su presencia, y hacemos bien en estar delante de Él. Ahora, no solamente en la iglesia es donde debemos estar en la presencia del Señor, sino también en nuestra casa. Ahí apartar un tiempo para estar delante de Él en oración. Moisés significa sacado del agua. ¿Se acuerdan de Moisés? Que lo habían puesto en una arquilla por causa de la esclavitud. Estaban matando, los egipcios estaban matando a los varoncitos. Y el nombre que se le puso justamente a este niño que fue sacado del agua fue Moisés, que significa sacado del agua. Moisés llegó a ser el líder de Israel y es a quien Dios le dio la ley. Bueno, el verso 2 dice, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrendas a Jehová de ganado vacuno o ovejuno, haréis vuestra ofrenda. La ofrenda significa traer cerca. Es algo que es presentado cuando el adorador se acerca a Dios. ¿Verdad? Y estamos hablando justamente de los animalitos que eran presentados. Hoy la mejor ofrenda que tú y yo podemos traer es nuestra vida entera. Amén. Nuestra vida entera. No un poquito de nosotros, sino todo nuestro ser. Verso 3 dice, habla del holocausto. Dice, si su ofrenda fuere holocausto vacuno, el holocausto era una ofrenda o sacrificio que es completamente quemado en el altar de bronce. Y bueno, acá dice, nada de uno mismo debe ser retenido, ni debemos confiar en nada de nosotros mismos al acercarnos a un Dios santo por perdón. Así como aquella ofrenda era totalmente quemada, nuestra vida, esa ofrenda era entregada, ¿no? Y quemada. Nuestra vida debe ser también entregada totalmente, por completo. Nada debemos de retener para nosotros, ¿verdad? Sino todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, entregárselo al Señor. Dice, bueno, sin defecto, esto lo vimos cuando la Pascua, ¿se acuerdan? Es decir, debía ser algo apartado, con algunos días de anticipación, ver que estuviera en condiciones para ser presentado. Versículo 3, de su voluntad, es decir, dice algo que da favor, que da delicia, que da placer. El que ofrece lo hace porque realmente se deleita en hacerlo. Por lo tanto, lo hará voluntariamente. Eso quiere decir. No por obligación, sino que tiene que ser un deleite. Cuando nosotros nos entregamos para el Señor, también tiene que ser un deleite, ¿verdad? El bosquejo que encontramos acá es los sacrificios, en el capítulo 1 al 7, el holocausto, que es la expiación por el pecado, es el sacrificio por la expiación ofrecida a Dios por fuego, es un sacrificio sustitutivo que establece una correcta relación con Dios. El animal, ¿verdad? El animalito moría por la persona que traía ese animalito, por eso se llama sustitutivo. El animal era completamente consumido en el altar. El fuego simboliza la ira de Dios porque nuestro Dios es fuego consumidor. Hebreos 12:29.
Cristo sufrió como holocausto por nuestros pecados en la cruz. Nos amó y se entregó, como ya lo mencionábamos anteriormente, por amor a nosotros. Bueno, encontramos ahí también las ofrendas de oblación para consagración. Esta ofrenda era de flor de harina, tenía que ser del mejor grano, representa la consagración de la vida completa al servicio de Dios. ¿Vio? Lo primero, el holocausto tiene que ver con el venir a Dios pidiendo perdón, pero ahora esta otra ofrenda, la de oblación, o sea, de flor de harina, del mejor grano, representa la consagración. Ya el Señor lo ha perdonado al individuo, pero ahora quiere consagrarse aún más para Dios. Después encontramos la ofrenda de paz, en el capítulo 3, verso 1 al 17, representa el gozo y la paz que se siente después de las primeras dos ofrendas. Qué bueno, ¿no? En el capítulo 4 encontramos del verso 1 al 35, ofrenda por el pecado. Esta mantiene la comunión, esta ofrenda, cuando se ha cometido algún pecado sin intención. Había que ser muy cuidadoso, ¿verdad? No debía de pecar voluntariamente la persona. O sea, era solamente cuando cometía un pecado y no lo quería cometer, pero lo cometió, por lo que fuere. Se ofreció una ofrenda. Esta restaura la comunión. La diferencia entre la ofrenda por el pecado y por la culpa parece tener su énfasis en el pecado en cuestión. Bueno, la ofrenda por la culpa, esta tiene más que ver con una transgresión cometida hacia los derechos de otro o incluso hacia Dios mismo. La idolatría, el adorar otros dioses, y el adulterio podrían encajar en esta categoría también. Esta ofrenda también requiere una compensación o restitución para cubrir los daños. Si alguien había cometido algún daño, ¿verdad? No solamente debía de presentar su ofrenda a Dios, un sacrificio de un animal, sino también restituir. Si había hurtado, ¿verdad?, algo de alguna persona, de alguna familia, debía de restituirlo, por ejemplo, ¿no? Bueno, el capítulo 8 al 10 encontramos el sacerdocio. Los sacerdotes representan a Dios ante la gente. Como ya lo dijimos, era un representante el sacerdote delante de Dios, representaba a la gente, y su pureza era muy importante. Encontramos en el capítulo 1, verso 4, que ahí dice, verso 4 del capítulo 1, dice, y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto, es decir, sobre el animal que traen para ofrecer en sacrificio por el pecado, y será aceptado para expiación suya, de aquella persona que lo trae. La mano sobre la cabeza, la persona que hacía una ofrenda a Dios colocaba sus manos sobre la cabeza del animal y presionaba con su peso, apoyando su cuerpo sobre el animal, representando así su identificación con el animal. Se identificaba con el animal y el animal se identificaba con la persona, ¿verdad? Que era su sustituto para su expiación delante de Dios mediante el derramamiento de su sangre. Todo esto hasta que apareció Cristo. Gloria a Dios, ¿no? Bueno, la sangre ya lo vimos. La sangre sostiene la vida en todo el cuerpo, así dice Levítico 17:11. Dice, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. La vida de ese animal se desvanecía y su vida era un sustituto de la vida del adorador. Qué tremendo, ¿no? Bueno, Aarón y sus hijos fueron consagrados para el sacerdocio, de acuerdo a los mandamientos de Levítico. Los sacerdotes debían estar preparados y ser ungidos para su trabajo. Moisés lo hizo con Aarón y sus hijos de acuerdo con las instrucciones previas.
Acercarse a Dios no era un asunto liviano o casual. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo. Que Dios nos ayude, ¿no? Porque hoy vivimos en el tiempo de la gracia, pero también no es un asunto liviano o casual el acercarnos a Dios. Implica tener un respeto, un temor, pero cuando hablo de temor, un temor santo, reverente, porque nos estamos acercando, sí, delante de nuestro Padre, porque ahora somos hijos, pero también delante del Dios del universo, del Dios que hizo estos cielos y esta tierra. Amén. Gloria a Dios. Bueno, encontramos acá todo acerca del sacerdote, su preparación, sus vestiduras, sus métodos eran estrictamente detallados, como ya lo mencioné hoy, ¿se acuerda? Y debían ser seguidos al pie de la letra. Debían proteger el honor de Dios, ensalzar su gloria y promover su santidad. Bueno, hay dos hijos ahí de Aarón, Nadab y Abiú, hijos de Aarón, que ofrecieron fuego extraño, que no estaba de acuerdo con las instrucciones de Dios. Y salió fuego delante de Jehová y los quemó, y murieron delante de Jehová. Capítulo 10, verso 2. Capítulo 10, verso 2. Tremendo, ¿no? Bueno, Cristo es visto en cada página de Levítico. Usted dice, ¿cómo que es visto? Ya mencioné, se ilustra, apunta a Cristo, ¿verdad? En los detallados sacrificios y ofrendas sin defecto que se debían de ofrecer, apuntaban a Él como el Cordero de Dios. Estas ofrendas debían ofrecerse continuamente por sacerdotes mortales, ya lo mencioné, razón por la cual otros sacerdotes debían tomar su lugar, según lo que dice en Hebreos 10:11, porque el sacerdote no vivía para siempre. Los sacerdotes del Antiguo Testamento vivían un tiempo y morían, y otros tenían que seguir ocupando el lugar de este y seguir ofreciendo sacrificio. Cristo es el sacrificio, quien después de ofrecerse a sí mismo una vez para siempre por el pecado, no por el pecado de Él, sino por nuestro pecado, se sentó a la diestra de Dios. ¿Por qué? Porque su obra fue consumada, terminada. Amén. Así dice en Hebreos capítulo 9, verso 26 y capítulo 10, verso 12. Los sacerdotes, el sacerdote recibía la sangre del sacrificio en un tazón y la rociaba alrededor del altar. Solamente el sacerdote era responsable de rociar la sangre y de quemar el sacrificio en el altar. Cristo es nuestro sumo sacerdote, quien se ofreció a sí mismo como el sacrificio y cuya sangre fue derramada, y llegó a ser la expiación por nuestros pecados y por la vida. Nosotros solamente tenemos que poner nuestras manos en ese sacrificio, identificarnos con ese sacrificio y descansar nuestras almas en Él, y recibir el perdón del pecado y la vida eterna. Amén. Y hay unos pasajes muy lindos en el Nuevo Testamento, ahí cuando Él resucitó. Ahí creo que es Mateo 28, que a una de las Marías le dice, no me toques, o en Juan, ¿vio? No me toques, cuando Él resucitó, porque claro, fueron a verlo, a ver al sepulcro, y se encontraron con que había resucitado, y Él le dijo, no me toques, porque todavía no he subido al Padre, a mi Padre y a vuestro Padre. Y esto, ¿sabe de qué habla? Algunos teólogos eruditos, estudiantes de la Biblia, dicen que Él sube al Padre como el sacerdote del Antiguo Testamento, ¿verdad? Ofrecía la sangre de los animales. Él sube al Padre con su propia sangre, a ese tabernáculo que está hecho en los cielos, que dice Hebreos. No un tabernáculo como el terrenal hecho de manos humanas, sino un tabernáculo celestial. Y presenta allí
su propia sangre. Esa sangre que dice que habla mejor que la de ¿quién? Que la de Abel. ¿Se acuerda de Abel? Allí en Génesis, que dice que la sangre de Abel clamaba. Bueno, dice que la sangre de Jesús habla mejor que la de Abel. Esa sangre, hermano, es la que hoy fue presentada delante del Padre por ti y por mí. Amén. El pago, el precio. Esa sangre que también dice Pedro en su carta que es rociada. Dice que hemos sido llamados para obedecer. ¿Y qué? Capítulo 1, verso 3, por ahí, de 1 Pedro, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Amén. Como en la antigüedad, ¿se acuerda? Los sacerdotes rociaban los mobiliarios del templo y del tabernáculo y del templo, y también las personas allí cuando estaban siendo presentando aquel sacrificio. Jesús ahora rocía con su propia sangre ese tabernáculo hecho en los cielos. Y dice Pedro que nosotros hemos sido llamados también para obedecer y ser rociados de tu vida, mi vida, con la sangre de Jesús. Como dice el himno ese que a veces cantamos en nuestras reuniones, cada gota que destilaba era mancha que quitaba de mi pobre corazón. Esa sangre que vertió en la cruz es la causa de mi salvación. Amén. Gloria a Dios. Bueno, encontramos también en el capítulo 16 al 27 las fiestas solemnes, el día y el estilo de vida que tenían que llevar, ¿no? El día de la expiación era el punto más importante de los sacrificios y tenía lugar una vez al año. Debían de vivir este estilo de vida santo. Allí en Levítico 18, verso 4 dice: mis ordenanzas pondréis por obra y mis estatutos guardaréis andando en ellos. Yo Jehová vuestro Dios. Bueno, en el capítulo 23 encontramos fiestas que son designadas. La asistencia de todos los varones adultos a por lo menos 3 fiestas anuales era obligatoria. Las fiestas que eran obligatorias eran la Pascua, que ya la vimos en Éxodo, ¿verdad? Que ellos después la siguieron celebrando, que era ¿se acuerdan en qué consistía la Pascua? En matar un cordero, y en comerlo, ¿verdad? De juntar la sangre, comer la carne de aquel cordero asada con panes sin levadura y hierbas amargas. La fiesta de la Pascua y los panes sin levadura, la fiesta de Pentecostés o la fiesta de la semana, la fiesta de los tabernáculos. En el capítulo 25 encontramos el año del jubileo, que se celebraba cada 50 años. Durante este tiempo, a los 50 años, las deudas eran canceladas, las propiedades eran devueltas a sus dueños originales y los esclavos eran liberados. ¿Qué era el jubileo? Bueno, durante el jubileo se ofrecía carnero, también se hacía sonar el cuerno del carnero. La palabra está asociada con el año del jubileo, se celebraba cada 50 años. Como lo dice la palabra, sería un jubileo, el cual daría inicio con el sonido de una trompeta. Durante este año de jubileo, el pueblo liberaría a cualquier esclavo, cancelaría las deudas y cualquier heredad que hubiera sido tomada en lugar de una deuda sería redimida y devuelta. Así dice en el capítulo 25, verso 17, 25, verso 10 al 17 de acá, de Levítico. Bueno, los sacerdotes humanos, comparados con Cristo, el sacerdote celestial. Mire, los sacerdotes humanos eran pecadores que tenían que ofrecer primero por sus propios pecados. Tenían que ofrecer sacrificios por sus propios pecados. ¿Se acuerda que lo mencioné? Cristo, el sacerdote celestial, nuestro sumo sacerdote, es santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores. Él no tenía pecado que expiar. Así dice en Hebreo 9, verso 7, Hebreo 7, verso 26, 1 Juan 3, 5.
Los sacerdotes humanos morían y otros tomaban sus lugares. Así dice Hebreos 7:23. Nuestro sumo sacerdote, ¿quién es su sumo sacerdote y mi sumo sacerdote? Cristo. Amén. Vive para siempre. Dice Hebreos 7, versos 24-25. Los sacerdotes humanos entraban al lugar santísimo una vez cada año. Cristo, el sacerdote celestial, entró en el lugar santísimo, en el cielo, y permanece, habiéndose sentado a la diestra de Dios. Hebreos 7:27. Los sacerdotes humanos ofrecían la sangre de cabras y becerros. Cristo presentó su propia sangre preciosa. Tengo los textos acá, pero no quiero, porque veo que esto nos lleva tiempo. No sé, pero a mí me fortalece la palabra, ¿vio? Amén. Yo lo que estoy diciendo lo digo con base bíblica, ¿vio? No es que a mí me parece, no me gusta decir cosas lindas o sea, para mí esto es lindo, porque tiene base bíblica y me fortalece, ¿vio? Y me da descanso. ¿Sabe que la palabra de Dios nos da descanso? Yo, los días que estoy preparando para venir, ¿vio? Lo hago a veces de noche, ¿vio? Y sabe cómo uno llega a la noche, ¿no? Cansado. Pero ¿sabe cómo termino? Después de leer un poco, descansado. Qué tremendo, ¿no? Esto lo hace el Señor, hermano, lo hace su palabra. Los sacerdotes humanos traían sacrificio por los pecados. Cristo, nuestro sumo sacerdote, Él es el sacrificio por el pecado y Él es el sumo sacerdote que la ofreció. Amén. Qué tremendo, ¿no? Los sacerdotes humanos repetían los sacrificios cada día. Cristo ofreció un sacrificio por el pecado para siempre. Para siempre. Los sacerdotes humanos ofrecían sacrificios que no podían quitar los pecados. ¿Sabía? Solo apaciguaban la ira de Dios. Cristo ofreció el perfecto sacrificio que quita el pecado. Gloria a Dios. Siempre estamos hablando de aquel que se arrepiente, que reconoce su pecado y se arrepiente. Viene al Señor pidiéndole perdón. Amén. Gloria a Dios. Porque alguno por ahí puede estar escuchando y dice, pero ya está, entonces estoy perdonado. Pero viniste a Cristo, reconociendo que eres pecador, le pediste perdón, te encontraste con Él. Qué tremendo, ¿no? Gloria a Dios. Y así terminamos el libro de Levítico. Y entramos en el libro de Números. Números viene de la versión de los 70 o la traducción griega del Antiguo Testamento, que utilizó una forma de aritmética, la cual posteriormente fue traducida a números. El título viene probablemente, ¿sabe de dónde sale el título de Números? Probablemente de los 2 censos encontrados en los capítulos 1 al 4 y en el capítulo 26. Todos sabemos lo que es un censo. No hace mucho tuvimos un censo acá en nuestro país, un censo de población, ¿verdad? Y bueno, ellos realizaron 2 censos. En el libro de Números están registrados y posiblemente el título Número viene de ahí. El autor de este 4.º libro del Pentateuco, porque todavía seguimos en los libros de la ley, es atribuido también, ¿sabe a quién? A Moisés. Bueno, en Números 33:2 hace alusión a Moisés, en el capítulo 36, verso 13 también. Hay unas 80 referencias que mencionan que Moisés recibió mensajes directos de Dios en el libro. El libro podía datarse alrededor del año 1406 a.C. Por su cercanía y conexión con Deuteronomio, que es el que sigue después, se saca que debería de pertenecer a ese periodo de más o menos 1400 años antes de Cristo. Números muestra la bondad, qué linda la bondad de Dios, ¿no? Y la severidad de Dios con Israel en sus viajes desde Sinaí a Moab.
durante aproximadamente 39 años. Acá vamos a ver mucho. Claro, no nos vamos a entretener, pero hay 39 años en números. Dice, bueno, lo cual los preparó a ellos todo este periodo de tiempo para entrar en la tierra prometida. No se olvide que Abraham, cuando Dios lo llamó, Dios le dijo que le iba a dar una tierra que fluía, ¿qué? Leche y miel. Y todavía la promesa está en pie. Ellos van camino a esa tierra. Así como usted y yo tenemos una promesa en pie. ¿Sabe cuál es? El cielo. El cielo. Peregrinos somos en esta tierra. Estamos de paso. Y ellos eran peregrinos también, iban de paso. Porque iban rumbo a su tierra, a la tierra prometida que Dios le iba a dar. Y usted y yo también estamos de paso en esta tierra. Y vamos camino a la patria celestial. ¿Qué nos explica el Nuevo Testamento? ¿Verdad? El Nuevo Testamento mira la antigua generación en Romanos capítulo 11, verso 22, y recuerda la severidad de Dios. ¿Verdad? Porque acá vamos a ver un quiebre en la nación acá, de Israel. Cuando estamos hablando de la antigua generación, estamos hablando de un grupo que va a quedar por el camino. Pero también vamos a ver la nueva generación que va a surgir, porque muchos van a quedar, ¿sabe por qué? En el camino, por incrédulos, por no creerle a Dios. Por eso es importante creer. No creer solo en Dios, sino creerle a Dios, que es distinto. ¿Entiendes? Hay muchos que dicen, yo creo en Dios, pero tú le crees a Dios. No es lo mismo, porque el diablo, los demonios, dicen que también creen y tiemblan, ¿verdad? Creerle a Dios es más allá todavía. Yo le creo a Dios y entonces descanso en Dios. Yo le creo a Dios y entonces trato de agradar a Dios. ¿Vio? Claro. La persona que le cree a Dios siempre está buscando estar de acuerdo con lo que Dios dice. Si no, está inquieto. Porque el que realmente le cree a Dios, entonces siempre está buscando, bueno, si tú lo dices, Señor, yo lo creo. Yo descanso en ti. Qué tremendo, ¿no? Y yo creo que vamos a quedar por acá hoy. Y la semana que viene, no, dentro de 15 días seguimos, porque así los dejo pensando un poco en Levítico y ya pensando un poco más en números. Vamos a ver algunos temas muy, muy lindos acá. Vamos a ver que los espías que van a espiar la tierra. Pregúntese, ¿tenían que ir a espiar la tierra? Según Dios. Según ellos, sí. Porque el hombre que, si no lo veo, no lo creo. Pero según Dios, no. Tenían que haberle creído a Dios. Si Dios dijo que le iba a dar una tierra que fluía leche y miel, descansen en eso y caminen hacia la bendición, hacia lo que Dios le prometió. Piensen en eso, vean ese pasaje. Vean el otro pasaje, hay otro pasaje muy lindo también que es el de la serpiente. Por causa de la incredulidad de ellos, empezaron a aparecer serpientes ardientes y lo empezaron a morder. ¿Y se empezaron a qué? A morir. ¿Y qué hizo Moisés? No porque se le antojó, sino porque Dios le mostró que levantaron una serpiente de bronce y que ellos, al mirar de donde estuvieran la serpiente de bronce, fueran sanos. Esto apunta a Cristo también. Apunta a la cruz. Sí, y vemos ahí
otra vez. Podemos apagar si querés, ya está. Y oramos. Porque ahora quedamos con alguna pregunta. Sí, hermana, es cierto.